la mañana y nos acompaña aquí en Consejo de Redacción. Ya lo conocen, es de la casa, Luis Horacio Gallón, secretario de Infraestructura del Departamento de Antioquia. Secretario, bienvenido. Claudia, un saludo muy especial, Sebastián, Catalina, a todos los televidentes. ¿Mucho tráfico esta mañana o no? Poquito. ¿Suave? Sí, suave. Ah, bueno. Veníamos hablando del clima y precisamente vamos a ver cómo están afectando estas lluvias de los últimos días a las diferentes carreteras del departamento de Antioquia. Sí, se ha incrementado la lluvia, especialmente en algunas subregiones. En el oriente del departamento vemos como en Argelia, Nariño, en San Francisco, en Sonsón, se han tenido algunas dificultades en Abejorral. En el suroeste, esa subregión limítrofe, en Valparaíso, en Támesis, en Andes, en Jardín, en Betania. Esta semana hubo una creciente del río Cartama que ha venido afectando algunos puentes en este sector. Y en el occidente del departamento, especialmente en Caicedo, en Santa Fe de Antioquia, unas lluvias pues muy intensas en estos sectores. Hablamos de cierre total, parcial, ahí para y siga. Hay momentos en que hay cierres totales, pero inmediatamente llega la maquinaria de la gobernación, de Renta, de los municipios a acompañar, entonces no se nos ha quedado ninguna vía sin transitabilidad el mismo día del derrumbe. Secretario, el año pasado recuerdo que hablábamos sobre el incremento, aumentar el número de unidades de vehículos digamos estos amarillos, para poder manejar todo el tema de los derrumbes. ¿Eso se aumentó finalmente? Sí, nosotros tenemos unos kits disponibles importantes para que en la medida de que se vaya requiriendo, es decir, a demanda, los ponemos en funcionamiento. Tenemos unos contratos con Rentan, pero además de eso, este año logramos hacer unos contratos en cada subregión para mantenimiento que nos acompañan cualquier dificultad que tengamos en las vías del departamento. Secretario, hay tormentas eléctricas, vientos muy fuertes que acompañan estos fuertes aguaceros. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones para la ciudadanía, sobre todo en las vías? Vemos que últimamente cuando caen estos aguaceros, pues hay árboles también que están cayendo sobre las vías, afectando los vehículos. ¿Es mejor no salir, sobre todo en carretera, o salir de día, evitar transitar de noche? ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones? Sí, de manera especial salir de día. Hay unas vías nuestras que tienen muchas caídas de rocas, especialmente por las inifanantes, tener mucho cuidado en estos sectores. Además de eso, recuerden que este departamento tiene 198 fallas geológicas. En la medida que les va cayendo mucha agua por estas fuertes lluvias, se van activando estas fallas geológicas y pueden existir algunos asentamientos en las vías que pueden perjudicar la transitabilidad y poner en peligro la vida de las personas que van en los vehículos. Secretario, todavía hay muchas dudas, algunos televidentes tienen dudas, cambiando un poco el tema, en relación a las vías 4G del suroeste antioqueño. ¿Qué fue lo que pasó recientemente? Pacífico 1 había hablado, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, se había hablado precisamente sobre la apertura de un nuevo espacio. ¿De cuál estamos hablando? De Pacífico 1, especialmente Sebastián, desde agosto del año pasado nos están diciendo que van a abrir el espacio en el sector El Líbano después del túnel de Camilo C para activar esa unidad funcional número 2 y unidad funcional número 3 de esta concesión. Ellos terminaron los trabajos a finales de diciembre. Todo este mes se ha tomado la interventoría, la revisión. La semana pasada ya dieron el primer dictamen y es que tienen que hacer unas correcciones en algunos puentes, se demoran entre 5 o 6 días según los datos de la concesión para terminarla. Entonces yo creo que entre el 8 y el 10 de marzo debemos tener, si Dios nos ayuda y si logramos pues concretar una fecha con esta concesión que todos los días va diciendo algo diferente, podamos tener habilitada esta unidad funcional número 2 y la número 3, es decir, desde Camilo C para utilizar el túnel y esos otros 7, 8 kilómetros que tenemos adicionales para llegar al intercambio que tenemos ahí en la Siria. Eso sería un alivio importante para las personas que vienen del suroccidente, del suroeste y los que viceversa vamos hacia esos sectores. O sea que las personas que se movilizan hacia Tarso, Pueblo Rico, Jericó, por ejemplo, ¿cuánto se tardarían una vez se habilite esta vía? Van a disminuir realmente 20, 25 minutos el tránsito por este sector. Es una vía que es más tranquila, más segura, con todas las condiciones de una vía de cuarta generación que es muy importante para la seguridad vial. Secretario, es normal hablar por esta época de derrumbes, deslizamientos, pérdida de banca, pero con el cambio climático se han incrementado año tras año las crecientes de los ríos, de las quebradas, ¿y hay alertas tempranas para esto?
Sí, nosotros este año esencialmente, con una solicitud que hizo nuestro señor gobernador, vamos a atender los puntos críticos esenciales de la red vial departamental y de la red vial terciaria. Tenemos este año para atender alrededor de 120 puntos críticos, 167.000 millones de pesos que vamos a sacar una licitación, yo creo que a mitad del año, para empezar a atender estos puntos críticos que se habían descuidado. Nosotros simplemente, como no le colocaban recursos a una falla geológica, íbamos y hacíamos el lleno. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a intervenir los puntos críticos más importantes y más relevantes de la red vial departamental y de la red vial terciaria. Hay que decir que tenemos alrededor de 1.800 o 2.000 puntos críticos, vamos a atender un poco más de 100, pero eso sí, lo más relevante y lo más importantes. Secretario, preguntarle también por el intercambio vial. José María Córdoba, muchos televidentes tienen dudas sobre este intercambio vial, cómo va, cuáles serían las fechas del cronograma para este año. Sí, con la concesión nosotros lo teníamos dispuestos para la última semana de febrero, la primera de marzo. Las lluvias de los últimos 15 o 20 días han retrasado un poco el cronograma. Ahí estamos nosotros con 8 frentes de maquinaria y 8 frentes de trabajo en esta glorieta para poder cumplir con los tiempos. Esperamos que finalizando esta o a principio de la otra ya podamos tener el viaducto finalizado entre el aeropuerto y Medellín y viceversa. Que nosotros teniendo ya ese viaducto funcionando ya vamos a tener mucha mejor transitabilidad por los otros sectores, los que van hacia Llano Grande, los que van hacia el municipio de Guarne y viceversa. Pero la gente ha sido tolerante, ¿cierto? Claro, porque ven la obra, sí. es una obra que realmente el cronograma está para terminar el viaducto en la primera semana de abril. Nosotros es que hemos venido acelerando y pidiéndole al contratista que termine más pronto para que la comunidad realmente se beneficie de esa obra que es fundamental e importante, pero que también para que no los perjudiquemos tanto con los retrasos que se están teniendo para ir al aeropuerto. Hay un tema clave a propósito de todo este tema de infraestructura y tiene que ver con el túnel del Toyo. Estas obras también que fueron entregadas por parte del gobierno nacional, ¿en qué va ese proceso? Supremamente bien, Sebastián. Nosotros ya la primera etapa que nos entregó Invías con el contratista El Cóndor va en una buena medida. Nosotros hemos avanzado alrededor del 5% desde el 1 de enero hasta hoy que estamos ya iniciando marzo, con el cronograma para que a finales de el mes de noviembre, diciembre del 2026 estemos culminando ese sector. Pero la buena noticia es que el jueves anterior, en un comité que tuvimos con el Invías, el comité del Toyo, empezamos las mesas técnicas para que nos entreguen el otro tramo, el que tiene la firma HH, y en la medida de que avancemos en esas mesas técnicas, de en qué va la obra, cuánto se requiere este año, el señor gobernador ya tiene dispuesto algún recurso importante. Yo creo que lo que se necesite para este año, para que en la medida de que ojalá para el 1 de mayo ya esté a cargo de la gobernación de Antioquia. Estamos en los trámites contractuales, que son unos trámites que se nos llevan mes y medio. Aspiremos a que sean más acelerados y así no tener una ruta crítica en toda esa unidad funcional del túnel del Toyo, los 37 kilómetros que queremos estar inaugurándolos o el último semestre del 2026 o el primer trimestre del 2027. Secretario, esta semana pasada generó mucho impacto una imagen que vimos del primer camión de carga pasando por Puerto Antioquia. ¿Usted cómo vivió ese momento? Una felicidad inmensa. Nosotros los antioqueños lamentablemente le dimos la espalda a la posibilidad de tener un gran desarrollo durante muchos años. Ahora con el puerto le estamos poniendo el pecho, nosotros desde la gobernación acompañando, impulsando para que se construyan esas vías lo más pronto posible. Por eso es la responsabilidad de nuestro señor gobernador desde el primer día en su posesión que dijo, entréguenos lo que no es prioritario para el gobierno nacional, es pensando en que ese Urabá antioqueño, ese nuestro mar de Antioquia, realmente va a traer el desarrollo no solamente a la región, que va a ser muy beneficiada, sino también a todo el departamento y a todo el país. Claudia, hay un tema que es fundamental. Por los puertos del Mar Caribe pasa el 80% de los negocios internacionales de Colombia, el 80%. Y nuestro puerto
de las ciudades principales donde están los grandes centros de producción para ese negocio internacional, para esos negocios internacionales, es un 30% más cerca de todos los otros puertos. Más Entonces, cerca y las reducciones en costos. claro, entonces esos 7 millones de toneladas que podemos pasar por Puerto Antioquia los vamos a copar de inmediato porque todo el mundo va a querer sacar sus exportaciones e ingresar las importaciones por Puerto Antioquia. ¿Qué porcentaje está en este momento? 80% por los puertos del Mar Caribe y el 20% por los del Pacífico. Entonces, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla están llevando una gran parte del pastel. Ahora nosotros empezamos a competir, pero creo que no vamos a tener ni que competir, porque es que disminuir el 30% de los costos de transporte carretero y los logísticos es fundamental ¿Ese para sueño el cuándo se precio de las cumple? mercancías. ¿Cuándo se cumple ese sueño, secretario? No, ya nosotros empezamos, creo que en mayo, junio empiezan a llegar y a salir los buques de Puerto Antioquia. Va muy bien, ya recuerden que esa medida de suspensión que tenía la ANLA y Corporava ya fue levantada, entonces ya están trabajando de una muy buena manera en el sector para culminar las obras que se requieren. Esto es un puerto muy bonito porque está a más de 3 kilómetros al interior, fuera de la costa, pues, de la playa, pero que está por fondeo. Es algo novedoso en el mundo, muy pocos puertos son así y eso nos da la posibilidad de que además de que tengamos esa posibilidad de mejorar nuestro transporte, nuestras exportaciones, nuestras importaciones, va a ser un puerto también que se va a utilizar para el turismo, porque la novedad es muy importante. ¿Qué significa fondeo? Que está allá al interior del mar, O sea, todos los puertos que están aquí en la costa, sobre el suelo, sobre la tierra firme, este está a 3 kilómetros al interior del mar. ¿Por qué? Porque ya consiguieron la profundidad que se requiere para que lleguen los barcos post-Panamá, que son muy importantes porque son los que más carga pueden transportar. Una obra de infraestructura de mucho impacto, secretario. Nosotros nos gusta que venga porque hablamos como el de todito. Tenemos muchos temas para preguntarle. Y ya para cerrar esta entrevista, hace aproximadamente un mes en Cocorná y en Granada hubo graves afectaciones para la comunidad por la caída de varios puentes a raíz también de las fuertes precipitaciones. ¿Cómo va eso? ¿Ya las comunidades han podido sacar sus cultivos? ¿Están nuevamente conectadas? Catalina, nosotros lo primero que estamos haciendo es una vía que se habilitó con maquinaria amarilla. La alcaldía terminó una apertura que faltaba, nosotros estamos llevando material y el alcalde nos presentó un proyecto para que le coloquemos placa huella porque hay una pendiente importante en este sector para que tengamos el recorrido normal en Cocorná. En Granada habilitamos la vía Santana, la mejoramos también con la maquinaria. El alcalde nos está presentando unos proyectos que esta semana los va a presentar para nosotros entregar algún material y construir unos puentes que sirvan peatonales, pero que también sirvan para motocarros, para ir habilitando mientras se hace los estudios de geotecnia, de topografía, para mejorar y construir otra vía. La verdad, en el sector que se cayó el puente, sobre la quebrada de San Bartolo, hacía 7 años habían inaugurado ese puente, 2 veces se ha caído en los últimos 20 años, entonces nosotros no queremos volver a hacer una inversión bien grande allá para que se nos caiga con la primer creciente importante de esta quebrada. Entonces queremos mejorar y hacer otra vía si es posible, o si no, separar el puente del cauce de la quebrada que nos está dañando esto. Secretario, mire, para finalizar, tengo un trino del presidente Gustavo Petro que le ha pedido a quienes tienen injerencia, a los gobernadores que tienen injerencia sobre el Magdalena Medio, configurar un nuevo departamento del Magdalena Medio. Y el gobernador de Bolívar le da la siguiente respuesta: conectemos mejor al sur de Bolívar con Antioquia y Cesar, pero sobre todo con Cartagena. 60 kilómetros y 2 puentes nos separan de Antioquia, 25 kilómetros del Cesar y 93 kilómetros y 4 puentes del resto de Bolívar. ¿Esto es viable? Claro, eso es viable. Inclusive el señor gobernador nos está diciendo: hagamos por regalías regionales, construyamos por Ocat Paz un puente que una Cantagallo con Yondó, que es fundamental. Y esta semana que estuvieron los gobernadores, están hablando de construir una RAP entre estos departamentos para que llevemos desarrollo a esta región. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, simplemente mejorarlos, conectarnos con estas vías para que así como se está haciendo con el departamento de Caldas, con el departamento de Córdoba, lo hagamos con estos departamentos que tienen que ver con el Magdalena Medio. Pero yo no me les quiero todavía salir de acá, yo les voy a pedir un minutico adicional para esto.
Es fundamental las dos propuestas que ha hecho el señor gobernador en la modificación de las leyes, especialmente con la de concesiones, para que estas dificultades que se tienen con COVID Pacífico, donde no le caben más recursos, nosotros podamos ampliar de 30 años a 50 años la concesión, entonces los privados vengan a hacer unas inversiones importantes y terminemos todos estos cuellos de botella, como el puente sobre el río Cauca, como el derrumbe de la Sinifaná, que todavía no tiene los recursos asegurados. El cuello de botella tan grande que tenemos hoy en el peaje de Amagá, donde todos los fines de semana hay unos trancones inmensos, y es simplemente porque ya no caben la cantidad de vehículos que está pasando por esta vía, empezando a mejorarse y ya no caben por ese peaje tan estrechito. Entonces necesitamos esa ley de concesiones que inició y que propuso nuestro señor gobernador y que está en el Congreso de la República. Lo otro es el referendo sobre la autonomía de las regiones que nuestro señor gobernador viene impulsando, que eso nos ayudará a que ese centralismo se acabe y que un presidente no empiece pues, a decir esas cosas de querer dividirnos en vez de juntarnos. Nosotros los tenemos es que realmente juntarnos, pero los que nos junta y los que nos da el desarrollo es las obras, la infraestructura, pero son obras de mucha magnitud. Pero como el señor presidente dice que las vías no son importantes, que para él es otra cosa, nosotros creemos que el desarrollo se da en la medida que tengamos unas grandes carreteras en nuestro departamento y en nuestro país. Pero lo otro que yo les quiero decir a los antioqueños es que desde 1960 en Antioquia hay unos recursos importantes, se han construido muchas vías por valorización. Tenemos alrededor de 50 carreteras en el departamento que se construyeron por valorización. De 1988 para acá hay unos recursos que la gobernación todavía no ha podido recaudar. Tienen unos valores a capital, pero unos intereses moratorios. Nosotros logramos ampliar hasta el 30 de abril ese descuento del 70% de los intereses moratorios para que todos los antioqueños aprovechen esta amnistía que nos aprobó la Honorable Asamblea Departamental, se pongan al día, porque hemos encontrado muchas personas que hacen un movimiento inmobiliario, que venden su propiedad, pero no cuentan con el paz y salvo por valorización y después se le dañan los negocios. Entonces aprovechen ese 70% de descuento en el tema de valorización para que hasta el 30 de abril puedan sanear todas sus finanzas y sus deudas que tengan con la gobernación de Antioquia. Muy bien, Horacio Gallón, secretario de Infraestructura del Departamento de Antioquia. Gracias por estar con nosotros. De todo hablamos. Muchas gracias. De todo. Es que el que sabe, sabe. En la próxima... Nosotros esta semana vamos a hablar en la CCI de las licitaciones que vamos a sacar. El año pasado remendamos muchas de las cosas que recibimos y ampliamos y empezamos con nuestro proyecto con placa huella, con el mejoramiento de las vías secundarias. Pero este año sí es el año nuestro, el año donde realmente continuamos esos proyectos importantes del año anterior y vamos a sacar unas grandes licitaciones para pavimentar, para mejorar más del 60-70% de las vías del departamento. Mejor dicho, prográmese de una vez para que vuelva con nosotros rápidamente. Ojalá la próxima semana. Perfecto, ahí estaremos en contacto. Secretario, gracias, bienvenido. Muchas gracias a ustedes.